a desear que alguien me deseara. Sí, ni siquiera quería un hombre que me amara, quería un hombre que me deseara, porque sentí que esta persona me robó el hecho de ser mujer. Nos enfocamos tanto en la otra persona que descuidamos todas las relaciones externas. Y yo creo que lo que tú decías ahorita no era amor, yo creo que era estar enamorada de la idea del amor. Eso. Yo creo que era Eso. estar enamorada de haber idealizado el romanticismo. Yo quiero preguntarte algo. ¿Qué fue más difícil, perdonarlo a él o perdonarte a ti? No tenía como a quién agarrarme y por eso fue que contemplé la idea de tirármela a los carros. Somos Joe y Julio, Y esto es Nexo Project, donde creamos conexiones reales conversaciones profundas. y relaciones con propósito. Angie tiene una historia bien importante acerca de lo que es enamorarse. Tu paso por la soltería, si ven mi pierna, estoy en pantaloneta. Lo que es enamorarse, el paso por la soltería y demás. Y yo fui una de las personas que vi en primer plano todo el proceso que ella vivió. Sin embargo, estoy más que seguro que hoy voy a descubrir cosas que de pronto no tenía ni idea de ese proceso. Secretos, tal vez. Entonces, la primera pregunta sería, ¿quién eras antes de empezar esa primer relación donde todo empezó como a fracturarse tanto? ¿Qué hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Quién era esa Angie de antes? Bueno, yo creo que esa relación estuvo sobre mis 20. Entonces, de entrada les voy diciendo que mi etapa de los 20, mi década de los 20 fue la tortura y creo que fue la peor. Fue la Ok. que más odié. ¿De los 20 a los? De los 20 a los 29, antes de pasar a los 30. Sí. Entonces, para mí, los 20 no fueron tan chéveres. En ese momento de mi vida, yo estaba estudiando diseño de modas. Siempre me ha gustado mucho el tema de las mujeres, el tema de la belleza, el maquillaje, el cabello, de la ropa. Entonces, siempre he querido estudiar algo del tema, sino que mi perfil laboral me lleva por el lado administrativo, ¿sí? Entonces, por eso les contaba hace un momento que hasta ahora estoy empezando como el tema del maquillaje. En esa época estaba haciendo la carrera de diseño de moda. Obviamente en este tipo de carreras, pues vemos muchas personas, ¿cómo lo digo para que no suene tan feo? ¿De qué? ¿Cómo es? Que ya No, ¿cómo es? Acá Bueno, somos sin entro en confianza con sin ustedes. tapujos. Ok, entonces vemos se ven muchas personas gays, homosexuales en La carrera. comunidad. Es mucho, o sea, desde el profesor De la comunidad de las 5 toda letras. la compañera, todos O los 7, compañeros. no sé. Entonces, pues, digamos que para mí ese tema de ese tipo de personas era como un tabú y era muy lejano a mí, ¿no? Hasta que empecé a estudiar, obviamente metida en la iglesia, yo vengo de cuna cristiana prácticamente, entonces siempre como metida en la iglesia, sirviendo, estaba trabajando en una compañía también como asistente administrativa, entonces era trabajo, iglesia, carrera. Obviamente desde muy chiquita yo soñé con casarme, yo creo que ha sido mi sueño ideal, ha estado por encima de la carrera, de salir del país, de un montón de cosas. Y no, pues anhelando el príncipe azul, yo creo. En esa etapa estaba... Ya como la expectativa, ¿no? Sí, claro, porque en el colegio cuando a ti te preguntan el proyecto de vida y no sé qué temas, pues yo me proyecté a mis 25 a estar casada. Eso es típico de cualquier evangélico. Eso es típico de cualquier evangélico, por lo menos evangélico chiquito, ¿no? O sea, que creció en la iglesia o que lleva un montón de años. A los 25 voy a estar casada. ¡Qué va a estar casada, a los 27 va a tener el primer hijo, a los 29 voy a tener el segundo hijo, a los 30 ya tengo casa. ¿Qué tenemos con ese número? No sé qué tenemos con ese número. Bueno, acá yo quiero agregar algo antes de que hables tú, mi amor. Ahí estás tocando algo y es que tú tenías esa expectativa que la hemos tenido todos. Las personas que hemos creído, pero ha sido por una presión impuesta no intencionalmente, sin querer por la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia famosa,
popular. Ajá. ¿Por qué? Porque vemos hijos de pastores que tienen toda la capacidad económica para hacerlo, que tienen muchas opciones para hacerlo, Ajá. tanto de hombres como mujeres, que se casan a los 19, a los 18, a los 25. Entonces, claro, tú dices, yo estoy en mis 30, yo estoy en mis 40, yo estoy súper, Se hace pero, la momia pero, de Génesis. y que muchas veces, la mayoría lo sabemos, que la iglesia ha impulsado, ha presionado un poquito el que te cases joven, no por desarrollar el plano del propósito de Dios, sino por el miedo a que caigas sexualmente. Literal. O sea, es más como una presión de cásese antes de que se queme. Literal. Y no es la intención es una correcta. cortina de humo. Entonces tú estabas bajo de pronto esa presión de iglesia. Nuestro núcleo familiar ha sido un muy buen ejemplo. Entonces, digamos que este deseo por casarme, yo estoy segura que nace desde la casa, de ver el hogar de mis papás, de ver el rol de mi papá, de mi mamá, criándonos, estando con nosotros y para nosotros 24/7. Entonces, uno, eso. Dos, el cuento de hadas de Disney influye mucho. Y es en serio, el cuento de hadas de Disney influye muchísimo. Y de paso, lo que estaba diciendo mi hermano Joe, el tema de las iglesias, y eso se ve sobre todo en las iglesias grandes, de nuestras influencers ahora en esta temporada, ¿no? Que mejor dicho, ellos son felices, se enamoran a los 15 años y publican que ya tienen carro y publican que ya tienen apartamento y mejor dicho, hay uno acá, señor, esperando, orando, intercediendo, guerreando para que aparezca el idóneo, la idónea y nada. Entonces, es un conjuntico de muchas cosas. Okay. Es un poco de esto, que llega a nuestra mente a volverse un volcán gigantísimo. Entendiendo que vienes de, digamos, en mi caso no pasó, yo conocí a Dios a los 15 años cuando ya todo el mundo se casa, en mi caso no pasó, yo tengo un choque muy grande con la iglesia y es el hecho de que tengo que pedir permiso para tener novio, tengo que pedir permiso para empezar una relación y cuando yo llego a la iglesia y veo la familia pastoral, hay una barrera o como un estándar que ustedes tienen que cumplir. Piensa uno, ellos están blindados, ellos no pueden pecar, ellos son personas súper perfectas y donde cometa el más mínimo error la hija del pastor, pues se acaba la iglesia y demás. Quería preguntarte, porque digamos a mí me pasó, yo tuve que hablar con los pastores cuando me gustaba quien hoy es mi esposo. Ahora, quiero aclarar algo ahí. El tema de pedir permiso que está diciendo Juli, más allá del rol pastoral de mis papás, ahí era su rol de papás. Ajá. Porque éramos dos pelados, Juli y yo nos conocimos a los 14 años. Sí, y pues esta era una impía incircuncisa que ya quería estar conmigo. Entonces, no es que en la iglesia haya que pedir permiso para tener un noviazgo, ni mucho menos, sino que hay mis papás que son pastores, estaban desarrollando su rol paternal conmigo, diciendo, oye, todavía no es el tema. Sin embargo, en las iglesias sí es muy bueno contar con la autoridad que está sobre nosotros, nuestros espiritual. Pastores y nuestros líderes, o sea. Más allá de pedir permiso, es una guía, sí. Claro, porque. Entonces, pues quería preguntarte, porque sabemos que esta primer persona te rompió el corazón y te volvió. Ya vamos por allá, en el chismecito bueno. Ajá. ¿Cómo empezó esta relación con este chico? ¿Cómo comenzó? Ay, Dios. Le siento que en parte perdió como muchos momentos en la memoria. Nosotros estábamos liderando con mi hermano. Somos 4. Yo soy la mayor, el que sigue. Entonces, con David estábamos liderando el tema de los jóvenes y normalmente en cualquier iglesia cristiana que se respete, la reunión de jóvenes es el sábado. Entonces, un sábado nos llega un combo de pelados, de muchachos, no sé cuántos vivieron la etapa de los emos, nos llegó una manada de emos, o sea, el cabello así, el pantalón chupado, los pelos así, que aún se aplicaban polvo, se maquillaban, el delineado, entonces eso fue como lo rarito que empezó a pasar en la iglesia. Y empezamos a tener una amistad chévere en general con el grupo, con los pelados, una cercanía. Mi papá siempre me ha cuidado muchísimo.
por ser la única mujer, siempre me ha cuidado y me ha protegido muchísimo, pero resulta y pasa que con este chico había como una libertad, ¿no? De que nos podía ver de gancho y no había inconveniente, nos podía ver abrazados y no había inconveniente, salíamos de la iglesia a tomarnos una gaseosa y no había inconveniente, obviamente todo como con el grupo de jóvenes, pero no había inconveniente, entonces en mi mente se empezó a crear esa idea de que, oh, Por acá es. ay, llegó algo interesante. Sin embargo, este personaje era menor que yo, pero como yo vi indirectamente ese permiso aval de mi papá, Se lo creyó. claro, lo que pasa era que en el momento no lo entendía, pero mi papá veía al pelado como un pastor, o sea, con ojos de pastor, no con ojos de suegro, Claro. con ojos de pastor, lo amaba como pastor, lo amaba como su oveja, lo amaba como la persona nueva que debemos dedicarle tiempo, atenderlo, escucharlo, liderarlo, guiarlo, pero no como el yerno. Y creo que malinterpreté esas cosas. Esas cosas. Yo recuerdo en esa historia, pues tú te involucras sentimentalmente con esta persona y cuando mi papá se da cuenta, mi papá no aprueba eso, no está de acuerdo en eso porque creo yo que como papá y como pastor tiene un discernimiento, mi papá y mi mamá, acerca de nosotros y más pues en la edad que estábamos, ¿no? Ya ahorita de pronto de grandes funciona diferente. Sin embargo, tú decides ir en Me contra pegaron. de esa autoridad. Claro. Yo empiezo una relación con esta persona, ya duramos casi un año a escondidas, no sé ni cómo, y casi al año nos descubren, no me acuerdo cómo, si me preguntan no me acuerdo cómo, no fue, no sé si fue por un mensaje de texto, no sé si alguien de la iglesia nos chismoseó y nos sapió, no sé, no sé si fue que mi papá vio algo raro, la verdad en este momento no recuerdo, pero el hecho fue que mi papá se entera, me llama la atención, me regaña, me hace llorar, obviamente que ese no es el hombre que Dios tiene para mí, que ese hombre a él no le genera paz, que hay algo que no. Y yo hago el show, la pataleta, lloro, peleo, y por qué no, y qué injusto. Y yo viendo, y yo veía la situación como, es mi papá es un machista. Mi papá es un machista porque yo siendo la mayor, mis hermanos ya estaban haciéndole coquitos por ahí a mis cuñadas y aparentemente Estaba normal para ahí la mi cosa. papá no había problema. Entonces en mi mente estaba, no hay problemas porque son hombres, pero yo como soy la mujer, entonces sí. Y yo dije, pues no, pues de malas, porque si hay para uno, hay para todos y si no para ninguno. ¿Sí? Y lo siento mucho, o sea, yo tengo derecho a amar y a ser feliz. Y nada, yo decidí seguir con esta situación. Eso es algo muy bonito porque de hecho, No, bonito no fue. no, lo que cuenta allí, bueno, porque hace poco con mi esposo teníamos consejería con una de nuestras ovejitas y ella nos decía eso, nos decía, estoy asistiendo a una iglesia y el pastor de esa iglesia me ve acercarme a otro hombre y me dice como usted qué estaba haciendo, qué estaba hablando y no sé qué. Yo le decía a ella, en cierta forma, y porque lo hemos vivido dentro de nuestra comunidad, yo entiendo el celo de los pastores por sus ovejas. Yo los entiendo cuando de pronto hay una relación y se les acercan y ven qué está pasando con esta persona, cómo van ustedes, tienen una relación, no tienen una relación, porque yo veo a los pastores como unos papás. ¿Sí? Total. Como papás. Hay muchas personas que llegamos a la iglesia sin tener una figura paterna y que la encontramos en nuestro pastor. Entonces ellos intentan, literal, como un pastor que cuida a sus ovejitas, cuidarlas, arriarlas, venga, por aquí no es, por acá sí es. Y nosotros en medio de nuestra terquedad, en medio de nuestras emociones, porque cuando uno siente atracción por una persona, uno hace cosas que uno dice, era yo, o sea, Ay, sí, qué vergüenza. me le rebelé a mi papá, nos gritamos, bueno, han pasado muchas cosas, era yo, y uno no ve detrás de cámaras cómo nuestros pastores están queriendo cuidarnos, están queriendo que no cometamos errores que ellos ya han visto durante muchos, muchos años. Así que esto es una reflexión para que tengamos ese filtro. No es el hecho, aclaraba yo, de ir a pedir permiso. Puedo no, pero sí pedir consejo. Pastor o líder o amigo de la iglesia o una persona que ustedes crean que tiene autoridad espiritual para guiarlos, para orientarlos, para ayudarlos.
está pasando esto, estoy sintiendo esto en mi corazón, está bien, está mal, filtrar eso es algo muy bueno. Pero la invitación es, si vamos a buscar a nuestros líderes, que es el derecho, es el deber ser, tú tienes que estar preparado para el sí o para el no, porque es que muchas veces buscamos consejo o escúchame, pero quiero que me acolites mis sentimientos, quiero que aplaudas mis sentimientos y me apoyes, porque si no, pues tú me tienes o tú me estás llevando en la mala o algo. Yo recuerdo y empiezo a recordar unas cosas que no, yo me monté peor en la película porque es que el chico hizo todo el proceso, no hizo el discipulado, hizo las escuelas de la iglesia, Cumplía cumplía como con la lística que uno tiene. Empezó a servir, fue maestro de niños, de paso en otra temporada se metió a la alabanza, yo siempre he sido de la alabanza, yo soy la más vieja del equipo de la alabanza en la iglesia, entonces ya mejor típico dicho, hijos de pastores, no se quieren soltar ese micrófono, no quieren cedérselo a nadie más. y no lo voy a soltar. Pero, bueno, surge la relación que a partir de esa prohibición de mi papá, surge un montón de problemas, ¿no? Pero llega el momento, el punto de quiebre donde esa relación se termina y empieza tu noche oscura. ¿Qué pasó? Esta persona, obviamente mi papá habla conmigo, habla con esa persona aparte, le llama la atención por este tema de nuestros sentimientos, de nuestra relación escondidas. Todo lo que está oculto sale, muchachos. Todo lo que está oculto sale. Y esta persona es un servidor de la iglesia, como les estoy contando, y empieza a incumplir, empieza a desaparecerse de la iglesia, empieza a alejarse, hasta un punto que ya dejó de asistir a la iglesia. Sin embargo, yo me negaba a dejar ir el amor de mi vida, mi oportunidad, mi super galán. Y yo empecé a llevar una doble vida. Yo empecé a llevar una doble vida donde empecé a probar un mundo que no había probado. Empecé a aprender cosas que en mi casa no me habían enseñado y que yo nunca había visto. Empecé a escaparme, literalmente a escaparme para poderlo ver. Y eso me llevó a probar el trago, eso me llevó a ir por primera vez a una discoteca, eso me llevó a decirle demasiadas mentiras a mis papás, eso me llevó a empezar a ser una falsa, o sea, a ser una hipócrita con la gente, la iglesia, conmigo misma, con Dios, a tener dos caras, ¿no? En la iglesia es un ángel perfecto y por fuera se las da de la niña mala, la que puede con todo y mejor dicho. Y llega un punto en que, bueno, ya hay tanto, digamos que tanto impedimento en la relación que pues este man se cansa, ¿no? Este tipo llega y me dice que está enfermo. Yo recuerdo que me dice que está enfermo, que el médico le diagnosticó algo súper heavy, que él se va a morir, que el médico no le da muchas esperanzas de vida, que él no va a ser el hombre que va a poder formar una familia conmigo y eso a mí me destruye completamente porque yo ya estaba montando en el cuento de hadas de que aquí encontré el príncipe azul, aquí me voy a casar, aquí voy a tener hijos y mejor dicho vamos a ser la pareja perfecta. ¿Por qué le creí? Porque hacía muy poco yo lo había acompañado a reclamar unos exámenes, una cita médica, entonces yo vi la orden médica, yo vi medicamentos, nunca los leía a detalle, tampoco él nunca me dijo que le diagnosticó el médico, pero digamos que él usó esa excusa para romper conmigo. Para terminarte. Ajá, para romper conmigo. Entonces, como buena mujer, y de pronto también les pasa a los hombres, que uno quiere ser la salvadora de la persona que no tiene que ser. O sea, como dicen en la televisión, y perdón la expresión, rehabilitar gamines, como uno se las quiere dar de el Cristo Redentor, y ir a salvar, y yo estoy contigo y en esta situación, y yo te voy a apoyar, y vamos a salir de adelante, y mejor dicho, pues yo seguía más pegada a él, o sea, si él buscó esa excusa para soltarme, No te vas a soltar, juntos vamos a sanar. yo era una garrapata y obsesionada. Y entonces, no, este man me deja, no sé qué vainas, y yo tengo que aceptar lo que yo seguía intensa buscándolo. O sea, yo no lo quería perder, o sea, de verdad, yo estaba obsesionada con buscarlo, con pagar las fiestas por verlo, con pagar el trago por verlo, o sea, terminé costeando cosas que no debía costear por el simple hecho de verlo. Y mi otra cuñada que no está, yo recuerdo que un sábado
Un sábado después de la experiencia de jóvenes, ella se me acerca y me dice, yo tengo que hablar muy seriamente contigo. Confrontó tu doble vida. Esta persona que se alejó de ti, que terminó contigo, no está enferma, no se va a morir. Sencillamente se cansó de ti, sencillamente no quiere nada contigo. Y yo, no, pero ¿por qué? Pero si somos felices y éramos la pareja perfecta. Y ella me dice, lo que pasa es que esta persona es homosexual, esta persona es gay. Entonces para mí eso fue, o sea, no puede ser. No puede ser esta vaina, o sea, ¿en qué momento? ¿Por qué? O sea, no, si nosotros nos amábamos, si nosotros teníamos planes, si nosotros ya en la mente habíamos construido un montón de cosas, no. Yo me negué a creerlo, me negué, yo no quería aceptarlo, no quería creerlo. Eh, en esa época existía una página que creo que se llamaba como ASK, algo así, de preguntas anónimas. Él tenía esa aplicación, yo empecé a stalkearlo como loca obsesionada. Entonces ya empecé a ver que le hacían preguntas sobre el tema del homosexualismo, de las parejas de su mismo género, bueno, de cosas así. Empecé a ver que en Instagram ya también empezó, en esa época se usaban mucho los numeral, hashtag, no sé qué, entonces ya empezó a usar mucho el numeral bisexual, numeral homosexual, numeral, y yo, aún así, yo decía, no, o sea, no puede ser. En una cita, yo lo confronto y digo, mire, pasó esto, necesito que usted me diga, y él, no, ¿cómo se te ocurre? Tú y yo somos Romeo y Julieta, tenemos un amor imposible y todo el mundo se está oponiendo. O sea, es que la gente no nos quiere dejar ser felices, o sea, no, o sea, tuvo el descaro de negármelo en mi cara cuando había muchísimas evidencias, muchísimas banderitas rojas que yo dejé pasar por alto. Muchas en su comportamiento, en su forma de hablar, en su forma de caminar, en su forma de vestir, había muchas cosas que Yo recuerdo, o sea, cero. si de pronto tú te sientes identificado, y es que acá quiero entrar en un tema bien fuerte, porque a partir de esta noche oscura, el autoestima de mi hermana empieza a caer un montón. Para las personas que están conectadas, si saben lo doloroso que es una traición, o sea, que te traicionen por una tercera persona, la tercera persona en la relación de mi hermana era una persona del mismo género, No, hombre. era otro hombre. Eso desencadenó una deconstrucción de la autoestima. Yo te recuerdo a ti diciendo que no te sentías lo suficientemente mujer, y por eso él tuvo que buscar un hombre, porque ni siquiera fue lo suficientemente mujer. Entonces acá quiero detenerme un segundo para decirle a las personas que están conectadas que hay una línea muy delgada entre el enamoramiento y la obsesión. Total. Y yo recuerdo que todos veíamos las señales excepto Angie. Todos, mi familia, mi papá, personas de la iglesia, líderes de la iglesia, todos veían las señales excepto tú. Entonces, ¿cómo fue esa noche oscura? No, es que cada vez voy acordando de más cositas. Imagínense que nosotros trabajábamos para una de mis tías. Ellos tenían un café internet, entonces yo atendía el turno de la mañana y ella atendía el turno de la noche. El esposo de mi tía es ingeniero de sistemas. Uh-huh. Y pues como buen ingeniero puede mirar y revisar absolutamente todo. En un turno, ellos una vez me cogen y me dicen como, ven, necesitamos hablar contigo, necesitamos mostrarte algo, pasó esto. Estuvimos revisando las cámaras, estuvimos mirando las páginas a donde él entra, lo que hace en el turno, y nos dimos cuenta que él está consumiendo pornografía. Yo quedé como, ¡oh! Consumiendo pornografía homosexual. Entonces fue un golpe tras golpe, tras golpe. Yo recuerdo que, y si ustedes me preguntan hasta el día de hoy, no sé quién sería esa persona. Alguien me escribió por el celular. No me acuerdo si ya existía WhatsApp o no. El hecho fue que me escribieron
como burlándose de mí, jajaja, que se sentía ser burlada, que se sentía ser usada, que se sentía que todo el mundo supiera menos yo recuerdo que empezó una persecución por redes sociales súper fuerte en contra de mi hermana, donde ella se levantaba y lo primero que abría en el celular era qué se siente haber sido la novia de un homosexual, qué se siente que todo el mundo supiera, qué se siente que estaba contigo en la mañana y en la tarde se iba a ver con otro, pero yo recuerdo Mal. que fue muchísimo, muchísimo y muchísimo tiempo. Por la calle también la gente me gritaba, o sea, yo no creía ser tan famosa, pero por la calle también me gritaban unas cosas que yo decía, Dios, no quiero vivir así, no lo voy a soportar, no lo voy a tolerar. Nosotros nunca tuvimos intimidad, para mí era normal, porque era el principio que me había enseñado mi mamá y mi papá en la casa, entonces para mí era normal no tener relaciones sexuales como lo tienen cualquier pareja, entre muchas comillas, ¿no? Entonces, cuando todo esto explota, la gente me dice, pues usted no se dio cuenta y cuando estaban juntos, o algo, pues amigo, pues nunca intentamos estar, entonces ¿cómo me iba a dar cuenta? Pero sí hubieron muchas señales que yo dejé pasar y yo creo que lo que tú decías ahorita no era amor, yo creo que era estar enamorada de la idea del amor. Eso, Yo creo que era eso. estar enamorada de haber idealizado el romanticismo, ¿sí? Te enamoraste del amor. Me enamoré del amor, me enamoré de la idea, me enamoré de las películas de Disney, me enamoré de soñar despierta. Y claro, como mis papás, mi familia, todo el mundo me ha dicho, ese man no le conviene, ese man es para usted, bla, bla, bla. Yo no tenía con quién desahogarme. Yo no tenía la cara para decirle, mamá, sí, tenía razón, mire lo que pasó. No. Papá, ¿pasó esto? No. Entonces yo me empecé a encerrar en mí misma, empecé a odiar mi vida, empecé a odiar mi cuerpo, porque como mujer no, aunque nunca lo intentamos, vuelvo y repito, nunca iba a encontrar satisfacción en mí, nunca lo llené completamente. Obviamente dejé la universidad tirada por lo que les decía hace un momento, se ve tanto homosexual en estas carreras que yo no lo toleraba. Ya no lo toleraba, ya no quería trabajar, estaba viviendo por vivir, empecé a refugiarme demasiado en la comida. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo siempre tuve un tope de peso y por mi estatura, no soy muy alta, tampoco soy muy bajita, pero por mi estatura como que médicamente siempre estuve bien. Después de esto empiezo a subir de peso, pero de una manera Impresionante. terrible, donde mi refugio era mis papás y mi familia creían que yo estaba estudiando y yo no iba a la universidad, dejé tirado y yo prefería irme a unas comidas rápidas a comer hamburguesa, a comer pizza, a llenarme hasta donde más no podía porque era mi desahogo. Mi desahogo era la comida. Y, y una parte de mí quería como negarlo por lo que les digo, porque es que yo lo confronté y él me dijo que no. Él me dijo que no. Y empecé a desear que alguien me deseara. ¿Sí? Ni siquiera quería un hombre que me amara, quería un hombre que me deseara porque sentí que esta persona me robó el hecho de ser mujer. Me robó, me arrancó el, el ser femenina, ajá, el ser mujer, me arrancó mis sueños, me arrancó mi identidad completamente. Entonces, yo empecé a abrir puertas a las aplicaciones de citas, por ejemplo, el tema de Tinder, que yo sé que más de uno la conoce, eso es una porquería, amigos. O sea, qué asco de aplicaciones. Yo empecé a usar ese tipo aplicaciones, empecé a salir a ciegas con citas, empecé y sé que aquí estamos entre adultos y todo el tema, pero empecé a tener una masturbación emocional. No le puse condón a mi corazón y empecé a masturbarme emocionalmente. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cualquier persona que me hablaba bonito, yo le copiaba, a cualquier persona que me escribía, chateaba, pero en el fondo yo sabía, ni tú me interesas, ni yo te intereso, pero necesito sentirme amada, sentirme deseada, sentirme bonita, sentirme mujer, porque pues ahorita cumplo años y quiero que alguien me mande un mensaje bonito, porque ahorita es diciembre y qué chévere felicitarse con alguien por chat, qué rico que a uno lo inviten a cine, pero empecé a venderme, no sexualmente, pero sí emocionalmente. emocionalmente Emocionalmente empecé
a venderme al que me ofreciera al que me ofreciera Mínimo Y te migajas. conformabas con lo mínimo. Con lo mínimo, con lo mínimo. Yo siempre tuve el ideal de el hombre que amara a Dios, que sirviera a Dios, que fuera responsable, que tuviera liderazgo, que inspirara mi vida, que me apoyara, que hiciéramos equipo. Y empecé a venderme emocionalmente a lo que cayera. A lo que cayera, si era menor que yo, si era mayor que yo. Empecé a pasar límites que jamás pensé pasar. O sea, fue una temporada en que yo misma me propuse destruirme, en que yo misma me imaginaba y maquinaba y deseaba verme en un hospital agonizando para que mis papás se sintieran culpables. Porque mi papá y mi mamá, y más mi papá, me había prohibido esta relación. Entonces, por más de que estaba dolida y por más de que el choque de todo esto, mi corazón estaba tan rayado con mis papás y con mi papá que yo deseaba morirme. Yo deseaba hacerle daño a mi papá muriéndome. Yo sabía que si yo me moría, iba a lastimar tanto a mi papá que mi papá se iba a arrepentir de no haberme dado un permiso para esta relación. Porque si él me hubiera dado el permiso para esta relación, esta persona nunca se hubiera ido a la iglesia, yo nunca hubiera pasado por eso. Ese era mi pensamiento en esa época. Claro, estabas buscando Culpables. culpables externos. No te atrevías a confrontarte a ti misma. Claro. ¿Qué, vas a decir algo, mi amor? Yo le quiero dar gracias a Angie porque en cierta manera cuando uno testifica, uno recuerda cosas, dice Angie, está diciendo, me estoy acordando de cosas que ya había olvidado, está Sí. viniendo a mi mente, entonces, pues quiero darle gracias porque ella está siendo vulnerable y sé Ustedes. que muchos de ustedes, muchos de los que están conectados, han pasado por situaciones similares. Tal vez no a este nivel, nosotros hace mucho tiempo queríamos traer a Angie, yo le decía a Joel, Estamos esperando el sí, momento. yo le decía a Joel, yo le decía, cielo, Angie es un gran testimonio para la comunidad Nexo porque Angie es una dura, es una guerrera, ha pasado por tantas situaciones difíciles. Si ustedes la ven, ella se acerca y que es con una sonrisa de oreja a oreja, Angie en ningún momento puede dejar de sonreír, es una persona hermosa. Entonces, pues quiero darte gracias. Por otro lado, tocabas el tema de tus papás. Le pasa Ajá. mucho a las relaciones, tanto de jóvenes, de adultos, que nos enfocamos tanto en la otra persona que descuidamos todas las relaciones externas. Sí. Entonces, Uy, sí. pasa que yo me involucré con Joel y somos novios hace 2 años. Literalmente duré 2 años sin salir con mis amigos. Un ejemplo, ¿no? Porque Sí, no, yo te entiendo. sin tener tiempos de amigas, sin tener tiempos Para mí uno mismo. propia, sin cuidar mi Se apariencia. acaba mi vida social. Entonces, cuando llega la ruptura de esa relación, que fue lo que le pasó a Angie, se Aunque acabó se esa acaba la vida. relación, uno se siente en un abismo tan grande porque descuidé tanto mi exterior que no tengo quien me levante, no tengo quien me anime, no tengo quien me ayude, porque yo misma o yo mismo generé esa barrera. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo reconstruiste tus relaciones? Porque te quedaste sola, pues pasaste por toda esta depresión, ansiedad, días súper difíciles. Bueno, o sea, y que yo recuerdo que Angie, directa o indirectamente, atentó en contra de su vida. Uno, con el consumo del alimento, Sí. y dos, yo recuerdo que tú te pasabas avenidas sin mirar. Sí. Angie- Que pasara lo que tuviera que pasar. Angie cruzaba avenidas acá de Bogotá de 2, 3, 4 carriles caminando en una zona que no fuera peatonal, en busca de lesionarse, lo que estabas diciendo. Sí, Entonces, sí. ¿cuál fue ese punto de quiebre, lo que está diciendo Juli, y cómo empezó a restaurar Dios? ¿Cómo fue ese proceso de restauración? Me cansé de mí misma, me cansé de sufrir, me cansé de la soledad, porque mi círculo social era en común con él, entonces, obviamente al ver que tus amigas no fueron honestas y no te dijeron lo que ellas ya sabían, pues hubo una ruptura sentimental, hubo una ruptura de amigos, hubo un hueco entre mi papá y yo, mi mamá y yo, aún mis hermanos y yo siento que en una temporada me alejé de mi familia viviendo bajo el mismo techo. Sí. Viviendo bajo el mismo techo. Entonces,
obviamente por eso no tenía como a quién agarrarme y por eso fue que contemplé la idea de tirármela a los carros, pues la contemplé y lo hice. Que Dios es muy grande y nunca pasó nada. ¿Y qué? Y se me fue la paloma, la pregunta. La ¿Cómo pregunta es cómo restaurar empezaste a las sanar. relaciones? ¿Cómo Somos mujeres. cómo empezaste a sanar? Entonces, yo peleaba hasta con Dios. Yo peleaba hasta con Dios diciendo, wow. O sea, el Dios al que yo le canto, el Dios del que yo hablo, el Dios del que mi papá predica, abrió el mar, creó los cielos, creó el universo, las galaxias y le quedó grande mi corazón. O sea, a Dios le quedó grande mi situación, a Dios le quedó grande mis emociones, a Dios le quedó grande. Darme una pareja. O sea, como para que me dio la vida si yo me le iba a zafar de las manos. Y ya hay un punto en que uno dice, nada, definitivamente fui a discotecas, tomé trago, comí como si no hubiera un mañana. Y en algún punto dije, esto no soy yo, esto no fue lo que aprendí en casa, o sea, esta no es la identidad que me dieron ni mis papás ni el mismo Dios. Y, y dije, no, yo necesito a Dios, o sea, parece ridículo, pero como que yo fui la que le di un ultimátum a Dios, ¿no? Sí, Me atreví a decirle, Dios, o sí. tú haces algo conmigo, o tú empiezas a sanar mis heridas, mi corazón, o yo ya me quiero morir. Sí. O sea, ya, córtame la vida, ya paremos hasta acá porque ya no hay motivos para vivir, no quiero estudiar, no quiero trabajar, no quiero alimentarme, no tengo por qué salir adelante, ya se me acabó la vida y yo tenía como 21, 22 años, no sé, máximo 23, no sé, estaba en mis 20. Para mí, los 20 fueron lo que les decía al principio, una porquería. Para mí fue la etapa más horrible Ay, porque hubo una prostitución sentimental en mí, no sexual, no física, no carnal, pero sí sentimental. Entonces ya me sentía demasiado cochina, ya me sentía demasiado indigna, ya sentía que Dios tampoco me estaba escuchando, que Dios tampoco me iba a sanar y que Dios, yo le producía asco. Así como yo misma me daba asco, yo, así como agregaba hombres a mi chat, tenía que después bloquearlos porque ya no sabía cómo quitármelos de encima. Y, pero en algún momento le dije, Dios, o tú haces algo en mi vida o ya me quiero morir, me quiero matar, o sea, ya no puedo más. Para esa época, en nuestra iglesia iba a haber un encuentro, un retiro, no sé si entienden todo lo que es este tema, y yo me atreví a decirle a mi papá, papá, yo quiero ir al encuentro. Mi papá como, bueno, sí, vamos, necesitamos manos para servir. Y yo, "Ay, no quiero ir a servir. De hecho, yo necesito ser la paciente del encuentro. Pero lo pensé mucho porque lo que decía Julia al principio, las familias pastorales parecen como una monarquía, ¿no? O sea, uno está en un nivel que uno necesita ser perfecto para inspirar a la iglesia, necesita ser perfecto en todo su caminar, sus decisiones, en todo, porque no puedes decepcionar a la gente para que la gente no murmure de ti, para que la gente no murmure de los papás, mejor dicho. Entonces también era un choque de Dios mío, voy, no voy, lo hago, no lo hago. Le dije a mi papá me dijo que me iba a llevar a servir. Y yo, no tengo ganas de servir, lo que menos quiero y lo que menos tengo es ahorita algo para ir a servir. Sin embargo, después mi papá me dijo como que no había cupo o algo así, no me acuerdo. Y ya como faltando una noche o 2 noches, me dijo, no, empaca maletas y nos vamos. Yo súper feliz. Y yo dije, aquí es el momento, o sea, aquí ha llegado mi momento. Y tenía mucha expectativa de que Dios restaurara mi corazón. Tenía muchísima expectativa. Fui súper dispuesta y Dios empezó a sanar mi corazón, empezó a liberarme, empezó a traer sanidad, empezó a traer esa alegría que había perdido, empezó a volverme ese deseo de vivir, ese deseo de volver a soñar, porque cuando el enemigo se mete en tu mente,
La Biblia dice que el diablo vino a matar, robar y destruir y literalmente acaba con todo. Yo, Con todo es con todo. yo creo que todos en un punto somos pródigos. Mm. Todos somos pródigos en un punto y, y creo que eso fue la Biblia cuando dice que el hijo pródigo cayó en sí, el original Ajá. utiliza la palabra metanoia, que metanoia es regresar, o sea, como recapitular. Ajá. Y creo que fue lo que pasó en tu cabeza al decir, Sí, esto no soy yo, esta no soy yo, esta no soy yo, y es como esa identidad, esa mente de Cristo que todos tenemos, volvió a funcionar. Algo que yo recuerdo de esa temporada súper bonita, en el sentido de que Dios empezó a sanarte, fue que Dios empezó a quitarte mucho dolor. Sí, me Dolor. O imagino. sea, Dios había un fue el dolor principal. muy fuerte y recuerdo mucho en ese encuentro específicamente el tema del dolor. Yo quiero preguntarte algo. ¿Qué fue más difícil, perdonarlo a él o perdonarte a ti? Perdonarme a mí. Perdonarme a mí porque pues a él lo dejé ver. Ya, lo bloqueé de redes sociales, lo dejé de ver. En algún momento hice una oración de Señor, perdón por haber desobedecido, perdón por haber, sí, haber desobedecido, que la desobediencia trae un montón de cosas que es lo que les estoy contando. La desobediencia es una cosa terrible. Pero yo no podía con la culpa. Yo no podía con la culpa de mi mente, yo no podía con la culpa de mis emociones, yo no podía con la culpa de los recuerdos, yo no podía con la culpa de haber decepcionado a mi familia, yo no podía con la culpa de haber parado o obstruido los sueños que tenía, yo no podía con la culpa de sentirme indigna y aún así seguir sirviendo en la iglesia, yo no podía, no, yo estaba mal, mal, yo sentía que mi pecado, mis malas decisiones, mi desobediencia eran muchísimas más grandes que Dios. Creo que a ese nivel llegó la mentira de Satanás en mi mente. Acá viene algo muy importante y es que empieza a jugar con nosotros nuestra mente. Y yo siento que es de valientes buscar ayuda. No todas las personas son capaces de levantar la mano y decir, amiga, amigo, me está pasando esto, pastor, líder. Y ahí es donde el enemigo hace con nuestra vida lo que literalmente se le da la gana, porque nos tragamos todo, todo lo queremos solucionar nosotros, llegan esos pensamientos de, pero es que si hablo a mí, todo el mundo me dijo, sí ves, se lo dije, que ese no era, que no era el hombre que Dios tenía preparado para usted, y viene a nuestra mente esos pensamientos de si hablo me van a señalar, si hablo me van a juzgar, probablemente sí, porque hay que corregir. Confrontar. Claro, hay que corregir, hay que confrontar, hay que evaluar qué fue lo que hicimos mal, pero siempre va a llegar un proceso de restauración. Y pasa mucho que las personas en vez de restaurarse, olvidan o creen que olvidaron y Como en que vez de, apagan algo. en vez de voy a empezar un proceso, voy a solicitar ayuda, voy a hablar con personas, voy a restaurarme, voy a sanarme, voy a tener un tiempo para mí, pasan esa hoja así como así. Y nos pasa más que, bueno, no, les pasa a todos, que nos creemos supermanes y las mujeres maravillas y que podemos con todo y que no necesitamos ayuda de nadie. Yo creo que es algo que nos ha metido el enemigo en la mente porque somos seres sociales, somos seres relacionales y necesitamos de las otras personas. Así que invitarlos a que si están pasando por eso, a que si en algún momento, si les pasa, les da depresión, les da ansiedad, vienen pensamientos a su mente, busquen ayuda de sus líderes, pídanle a Dios, busquen consuelo, consejería, porque esto no es algo que se supera de la noche a la mañana, lo puedes ir al gym, no es algo que termine con esto se lo vamos a contar ahorita en un ratico, pero esto no fue un proceso de un mes, no fue un proceso de 2 meses. Ni siquiera de un año. No. Fue un proceso de Años. años de ella estar como en ese proceso. Sin embargo, volvemos al ciclo de ahora, no porque lo hicimos con una persona ya, nos volvimos, mejor dicho, expertos y no nos va a volver a pasar. Y vino una segunda. Sí, claro, una segunda relación, pero yo quiero aclarar que entre el espacio de esa primera relación y esa segunda relación Pasó años luz. pasaron años luz
y que enfrentó un Como nuevo 9 reto que años. fue 9 años de soltería, Claro. donde Sí, hubo no sé. desespero, Claro. donde hubo impaciencia, donde hubo todo lo que enfrentan todos ustedes, amigos. Obvio, obvio, amigos, y yo creo que esto le pasa a hombres y a mujeres porque los pensamientos tóxicos no discriminan género. Ujú. Vuelvo y les digo, después de todo este tema de buscar y hacerle con lo que quisiera, con la persona que me escribiera, y vuelvo y aclaro emocionalmente. Sanas, check. Linda temporada nueva. Sí, pero el desespero era horrible, o sea, el ver el calendario, un año más de vida y nada. ¿Mm? Ver que a la iglesia no llegaba nadie de mi edad, nada. Muchos invitados que han pasado por la iglesia, pastores, hijos de pastores, líderes de alabanza, líderes, mejor dicho, la iglesia con todo el mundo me casaba. Ese, de palabra, obviamente sin que la Sí, otra sí. persona supiera, pero mejor dicho, yo ya tenía un montón de matrimonios encima. Y nada, el desespero, el sentirme abandonada, el sentir, yo llegué a hacer esa oración de, bueno, Señor, si tú me tienes para estar soltera, pues aquí me quedo. Claro. Tranquilo, Señor, te Un tengo tema de y resignación. renuncio a ser feliz y renuncio a enamorarme y renuncio, pero yo, obviamente, eso no es guiado por el Espíritu Santo, eso es por tus emociones, eso es por tu desespero, eso es como por darte pañitos y golpes en la espaldita tú mismo. De bueno, estoy aceptando la voluntad de Dios. Dios seguramente me dio el don La abstinencia. de la abstinencia y ya, hasta ahí llegué. Seguramente por eso nada funciona. Y nosotros a veces nos pegamos unos engaños y metemos a Dios en cosas Es que, verdad, es verdad. porque todo lo espiritualizamos. Es Claro, verdad. somos seres espirituales, claro que sí. Debemos contar con la voluntad de Dios, con la voz de Dios, claro que sí. Pero muchas veces Dios no nos ha dicho nada, pero nosotros hacemos que Dios nos diga cosas. Pensamos que Dios nos diga cosas. No, es que Dios me dijo que voy a estar sola. No, es que Dios me dijo que este sí era. ¿A ti te pasó? Y en ese, sí, total. Y en ese Alguien dijo que se iba a casar con él y yo no, lo conté amiga, en no la eras anterior tú. Nexa Session No eras tú. que una persona se acercó a mí a decirme que Dios le había mostrado que yo era su esposo y yo, Y pues, Amigos. eso será historia para otra. Después de esto. Vean el episodio anterior. Pero entonces lo que estoy diciendo es súper importante. Claro, asumes 9 años de soltería. No sé cuántos años llevan ustedes Uy, no. ahí de soltería. Coméntenlos, no se avergüencen. Tranquilos, Nueve tranquilos. años que- 9 años de soltería. 9 años de soltería donde estaba desértico, no aparecía No, absolutamente nada. no, Y me parece importante lo que tú dices, que a veces obligamos o creemos, nos queremos hacer creer que Dios dijo algo y aparece una persona en tu 7 vida. años de soltería, tranquila, te gané. 7 años de soltería. Acaban 9, le faltan 3. Vamos. No mentiras. No mentiras, no mentiras. Te involucraste nuevamente con una persona. Ay, sí. ¿Qué pasó en esa relación? Llega otra persona a la iglesia. Esta persona ya es mayor que yo. Entonces yo, wow, Buen ya filtro. es un hombre, ya es un hombre, porque seguramente ya ha quemado 12 etapas. años de soltera. Oh my God, me superaron. Tranquila. Pero, mira, el tiempo de Dios es perfecto. mira, la esta- historia no se acaba, esta sí. historia termina en final feliz. Eso es como 3 temporadas de Netflix. Vamos en la segunda ahora. La primera Eso temporada. es como Juego de Tronos que tiene como 7 temporadas y 40 capítulos. Listo. Segunda temporada. Conociste a esta nueva persona en la iglesia. Esta nueva persona, entonces ya un nuevo check en la listica porque era mayor que yo, un hombre que trabajaba independiente, Mi pierna. un hombre que ganaba económicamente bien, un hombre que físicamente se cuidaba, era súper vanidoso. De primeras nos caímos mal, la verdad. De primeras nos caemos mal. Por un extraño almuerzo en la casa de la mamá, pues ahí empezamos a coincidir, a hablar, no sé qué vainas, ya me invitó a salir, X, súper bien. Empezó a tener detalles de salidas, de invitaciones. ¿Y qué? De un momento a otro, Estamos pidiendo recarga de agua. ay, sí, el hombre súper galán, súper Romeo Santos, le quedan pañales. Buscó a mis papás, los llevó al super restaurante que quería proponerme que fuera su novia. Entonces todo el mundo estaba ahí súper emocionado porque había llegado alguien. Terminó la espera.
terminó la dulce espera, ya era alguien más grande, más maduro con el que yo me podía proyectar para una relación. Pues este hombre organiza una sorpresa en mi casa, una cena familiar, llegan mariachis, me llega con un peluche como de 2 metros más grande que yo, que ocupaba Más grande que él. bueno, sí, era un poquito bajito, amigos. Era el único defecto que le veía en el momento. Y no, pues el príncipe azul, la emoción, lloré, dije que sí, fuimos novios. Y pero era un hombre que no había hecho el proceso con Dios. Era un hombre que no se había permitido exponerse, abrirse a Dios y que Dios sanara muchas cosas que uno trae a nivel personal y a nivel familiar, ¿sí? Hay muchas cosas que cargamos generacionalmente. No sé si en sus familias pasan, pero hay familias en que la abuela se separó, la mamá se separó, la tía se separó, la prima se separó y yo me separé. Ya, esas son cosas que no son normales, espiritualmente no son normales. Él venía de ese tipo de familia de que a nadie le había funcionado el matrimonio. Entonces, era súper raro, porque el man, otra vez, ¿no? Que nos íbamos a casar, que íbamos a ser felices, que íbamos a tener 20.000 hijos y no sé qué vainas. Pero, a la hora de la verdad, no, que él no... No estaba listo. No estaba listo, que él me contaba que todas las familias de él era así, yo les estoy diciendo, de divorcios, de separaciones, de hecho los papás de él son separados, no tenía una buena suegra de paso, mi suegra no era que me amara mucho, el suegro pues X, vivía en otra ciudad acá en Colombia, entonces pues no era que aportara mucho. Pero volvemos al tema de las autoridades. Mi papá, digamos que apoyó esto y yo creo que en parte lo apoyó por la larga espera. Pero en el fondo mi papá decía... Él lo confesó después. Él lo confesó después. Lo que pasa es que ya era una temporada diferente y él respetó tu edad. Y mis malas decisiones. También nos pasaba lo mismo, pero en este caso, como nosotros veíamos que el chico estaba en la iglesia sirviendo y demás, todos en cierta forma estábamos enamorados de él y veíamos, de sus atenciones. Veíamos una futura relación, veíamos algo muy estable. Pero pasó en esta oportunidad que personas de la iglesia externas a la familia también decían, no vemos a Angie con este hombre. Le salaron la... No, mentira. Este hombre tiene pero nadie me decía a mí. Ajá, y nosotros pues ni a ti ni a la familia, nosotros no nos dábamos cuenta. No, y hay que ser sinceros, si me hubieran dicho, yo creo que les hubiera hecho envidiosa. Claro. Usted no me quiere ver feliz. Por eso uno no dice nada, claro está. Y bueno, pues pasa este tema de que vamos a cumplir creo que 2 años de relación, es que yo tengo una memoria a veces de pollo. Este man se va de vacaciones que para Estados Unidos a celebrar su cumpleaños, vuelve, yo acá estoy pensando en celebrarle el cumpleaños, él llega en el trayecto del viaje, mejor dicho, amor, vamos acá, mira, te voy a sacar la visa, mejor dicho, vamos a venir a conocer, mejor dicho, el cuento de 2.0. Llega, como es la temporada de cumpleaños, se va para la ciudad donde vive el papá. En esos 3 días se desaparece, súper raro, no me contesta, nada que ver. Y yo, Cuando él llega, estamos en un tiempo de oración en la iglesia, amigos, estamos en un tiempo de oración en la iglesia. En unas semanas, no me acuerdo cuántas semanas de oración teníamos, y después de una noche de oración, yo le dije como, bueno, amor, vamos a una panadería, a una cafetería, tomemos café, ¿qué está pasando? Yo te siento súper raro, yo te siento súper extraño, esto no había pasado, tú te estás desapareciendo, tú no me contestas, tú estás cortante, ¿qué onda? Nada, pues de sopetón me dice como que no se ve conmigo, que él no es el hombre para mí, que él no es el hombre que puede cumplir mis sueños. Un discurso muy parecido a la primera relación, ¿no? Y yo, Tengan en cuenta eso. Yo que estaré pagando, digo, o sea, yo de verdad me sentí tan salada, yo sé que iban 2, o sea, esperar 9 años para que esté, y yo sé que en estas situaciones, en este nexo, yo soy mujer y estoy hablando de los hombres, no tengo nada en contra de los hombres, porque así como muchos hombres nos hacen daño a nosotras como mujeres también muchas veces le hacemos daño a los hombres, nosotras como mujeres, nosotras también muchas veces jugamos con los hombres, también les mentimos a los hombres, también les salimos con nada a los hombres, no tengo nada contra ustedes, caballeros, porque ustedes también merecen amor, pero
pues les tocó escucharme hoy a mí. Entonces, nada, pues a mí me dio como mal genio, a mí me dio como entre dolor y mal genio, la verdad, que él me dijera que nada que ver. Y yo fui la que le dije, bueno, pues si tú no quieres y no te ves Tú le conmigo, terminaste. te dejo la solución aquí en la mesa. Si quieres, dejamos hasta ahí. Si quieres, cortamos antes de que nos hagamos daño. Hablamos con nuestras familias y aquí no ha pasado nada. Toda digna yo, toda empoderada. Pues algo tuve que haber, Samuel, algo Claro, tuve que haber crecido en esos 9 años. Claro. Sin embargo, él me dice como que eso fue un martes. Y ese viernes de esa semana él me dice como veámonos y vamos a hablar, no sé qué vainas. Y él muy feliz, digo yo, no fue capaz de decirme, venga, veámonos y sí, definitivamente usted y yo nada más. Nada, se desapareció y por chat me dijo, sí, terminemos, ya no quiero nada con usted. Y yo, ¿qué? O sea, qué poco masculinidad. Ponga la cara, o sea, yo ya le había dado la solución, yo le puse la llave de que fuera libre. Yo y abrí la sala. Yo las cámaras acá, No se aprovechó. las mujeres así como No se aprovechó. en mis uñas ese hombre. Yo quiero decir algo súper importante acá. Pausemos acá un segundo. Tú sanas 9 años de restauración, 9 años de madurez, 9 años de desesperación, de soltería. Llega este hombre que le da una ilusión durante 2 años. Casi. Pero si se dan cuenta, me parece algo bonito y es que en esta relación fuiste tú la que terminaste. Pues Porque ya había, pero porque ya habías sanado tu identidad. En otra temporada tú no lo sueltas porque tú necesitabas sentirte amada, porque tú necesitabas otra persona y demás. Entonces, creo que fue una escuela de Dios en la que ya no le tenías a volver a estar en el estado de soltería que ya estuviste. No, total, y es que yo creo que yo aprendí a normalizar. Es normal que se termine una relación. Esa es otra mentira de la iglesia. Y no es que tenga algo contra la iglesia porque yo amo la iglesia, yo soy buena iglesia. Pero Cuando decimos la iglesia hablamos de la iglesia. ¿no? La iglesia nos ha vendido la idea que si tú y yo nos cuadramos, ya nos toca morirnos. Y si no funciona, entonces, ¿qué? Se supone que el noviazgo es una preparación para el matrimonio. Totalmente. Y si el noviazgo no me funciona, pues lo que me espera es un fracaso de matrimonio. Entonces, pues sí, yo leí como cartica abierta de, amigo, pues listo, dejemos hasta ahí. Ahora, este man también tenía red flag, o sea, también tenía las banderitas rojas de que era, que tú no era negociaste. detallista. Físicamente me hacía sentir muy mal. Físicamente yo no era la mujer, la Barbie que él quería porque él quería una Paola Jara, o si no, no le servía. Era ausente, pero me quería comprar, entonces no tengo tiempo para ti, pero toma esta chaqueta, toma este iPhone, toma, mejor dicho, económicamente, todo lo que usted quiera, yo se lo pago, pero él no estaba. Y yo le decía como amigo, yo no quiero estos los regalos, yo quiero estar contigo, yo quiero tomarnos un vaso de agua, yo quiero que nos sentemos en una cafetería a tomarnos un café y que hablemos, que me preguntes cómo estuvo mi día, pero no, todo giraba en torno a él, todo era él. Cómo está él, cómo está la plata de él, cómo está la salud de él, cómo está la familia de él. Se entró en un terreno peligroso porque es que tú venías de precisamente sanar tu autoestima. Y acá hay algo importante que era lo que tú decías, mi amor. O sea, el hecho de que Dios ya haya tenido un proceso conmigo no significa que yo no me voy a volver a equivocar. No. Y yo quiero traer sanidad en eso, ¿no? También, porque viene otra temporada muy bonita para Angie. Ya se acerca la tercera temporada. También es el hecho de concientizarnos que aún 9 años de soltería y como de restauración, aún faltaban áreas por restaurar. Claro. Porque es que no y por sanar. Claro, porque es que no fue una relación de 2 meses. O sea, Angie en 2 meses no se dio cuenta de esto. Se dio cuenta de esto en 2 años. Entonces, ¿eso qué significa? Que seguían habiendo falencias en el autoestima de Angie, en esa necesidad de sentir amor, porque es que, Dios mío, pasan los años, ella lo decía, llegó mi cumpleaños y no hay nadie en mi foto. Yo hice un video, llega diciembre, llegan las festividades, y ¿qué es lo que primero le preguntan a usted? Bueno, ¿y el idóneo para cuándo? ¿Y el idóneo para cuándo? Y esa pregunta se vuelve repetitiva, que si ustedes tienen
bueno, acá me imagino que todos los que están son solteros, pero si tienen más amigos solteros, no hagamos esas preguntas porque eso hiere, Es eso duele, incómodo. eso marca, es incómodo, tensa el ambiente. Entonces, también llegó un tiempo en el que te diste cuenta, sané muchas cosas, claro que sí, Pero Dios hace me concedió falta. muchas cosas, pero todavía me falta Es que sanar más cosas. todavía estaba el miedo de, me voy a quedar sola toda la vida. Todavía estaba ese miedo. Todavía estaba el miedo de, me están pasando los años y entonces, ¿cuándo voy a ser mamá? O sea, autoestima check, pero confianza en Dios. Literal. O ¿Sí? sea, claro, y creo que está en mi personalidad el querer tener el control de todo, el querer organizar todo, el querer planear todo, el que tiene que salir así, en tal fecha, en tal hora, en tal minuto, si se corre un instante, me salió mal. Sí, entonces, como el querer tener el control de mi vida, de mi futuro, de mi presente, de mis decisiones, era terrible. Y que el tema no saliera con nada, pues fue terrible. Obviamente, lloré, tuve la tusa, Claro. pero me levanté muy rápido. Me Sí. levanté muy rápido. Mi familia, cuando vio esa segunda ruptura, estaba paniqueada Sí. otra vez, perdón la expresión. Teníamos mucho Tenía miedo. mucho miedo de que yo volviera a caer en el hoyo oscuro otra vez, pero yo, pues no, pues la vida así. Porque ya había sanado. Sí. Ya había sanado. Por eso les digo que aprendí a normalizar una ruptura, amigos, para ustedes, para sus hijos, es normal. No todos los cuentos terminan con un final feliz y no está mal. Ahora, tampoco la idea es que tengamos 80,000 novios en el trayecto de la vida, obviamente, porque ahí entra el saber escuchar la voz de Dios. Total. ¿Sí? Cuando tú sabes escuchar la voz de Dios, pues disminuyen los riesgos de equivocarnos. Pero como nos dejamos llevar por una cara bonita, por detalles, porque aparentemente es espiritual, porque va a la iglesia. O sea, para nosotros ya es cristiano porque va a una iglesia. A mí me parece súper bonito lo que tú dices y qué bueno que todos pudieran reflexionar, porque es que se me quedó acá. Que sería bonito que en este momento reflexionaras cuál es la real motivación por la que quiero una relación. Ujú. Entonces, quiero una relación porque estoy, como en el caso de Angie, enamorada del amor, enamorado del amor. Quiero una relación por demostrarle algo a alguien más. Quiero una relación porque estoy comparado con otra persona. Uy, sí, Quiero me pasó. una relación porque no sé gestionar la soledad y todavía me cuesta gestionar la soledad. ¿Cuál es la motivación? Y entra una persona importante a ayudarte en ese proceso, que hay algo súper poderoso en eso. ¿Vas a decir algo, mi amor? También Angie, todo lo que aprendió en estos 9 años, pues Angie lo aplicó Claro. rápido, ¿no? Entonces, busca intencionalmente a Dios, abrir su corazón a otras personas. Yo me acuerdo que fuimos a un evento, a otra iglesia. Una inauguración que nos invitaron de unos pastores. Eh, y en medio como de la predicación estaba súper... La predicación era para ti, Angie. Sí, o sea, literal. Y yo me ataco En su nueva temporada de Claro. soltería. Yo me ataco a llorar, pero no el lloro de un desespero, sino el lloro de que uno siente a Dios, estoy acá para ti, estoy acá para ayudarte, no estás sola. Me ataco a llorar, volteo a mirar a Angie y Angie, amiga, necesitaba que me miraras porque yo también quería atacarme a llorar. Yo soy chillona. Después de toda la experiencia que fue muy bonita, conocemos a una mujer maravillosa que en la vida habíamos visto, nunca habíamos visto. Dios nos da la oportunidad de hablar con ella y es la persona que llega a tu vida. Es tu mentora. Y ahí hay un proceso súper importante de exponernos, que es algo súper fundamental que casi no practicamos. Ay, sí. Pues es que no es tan fácil. No es tan fácil aceptar lo que uno está viviendo, lo que a uno le está pasando, las heridas que uno tiene. No es tan fácil. Entonces, esa reunión en esa iglesia a la que fuimos estuvo súper linda, toda la predica, yo lloré, la administración, no sé qué. Había una pastora invitada. Ella tiene la iglesia en Estados Unidos, En Miami. Con su esposito, con el pastor, los dos son pastores, y ella estaba promocionando un libro que se llama Fortitud. Entonces, nos la presentaron, nos vieron como al camerino por ser invitados especiales, fuimos y nos la presentaron, nos miramos entre todas, dijimos, compramos el libro. Entonces, al momento de ir a pedirle la firma en el libro, hablamos, le conté mi caso de que pues llevaba como mucho tiempo soltera, que no me había ido como muy bien,
de que Dios me había hablado mucho a través de la prédica. Y la pastora me dice que si yo había hecho alguna vez algún, ¿cómo se llama eso? Algún voto. Y yo, un voto, un voto, un voto. Me dijo, sí, algo que tú te propusiste y que tú te prometiste a ti misma. Y ese algo, me dijo, me decía la pastora, ese algo, Era Dios mostrándole, ¿no? ajá, claro, ese algo es lo que te tiene Atada. bloqueada, atada, ajá. Entonces yo empecé a hacer memoria, yo, pero qué, pero qué, pero qué. Y me acordé que muy niña es muy adolescente. Yo dije que yo no me quería casar con con un líder de alabanza, que yo no me quería casar con un pastor, que yo no me quería casar con alguien como de un rango alto dentro de una iglesia. Yo no quería eso. Yo no quería eso porque en mi mente estaba que si yo me casaba con un pastor o algo, pues como esposa me tenía que ir para otra iglesia y no quería dejar mi iglesia. Entonces, en mi inocencia y en mi ingenuidad, yo dije, no, yo no quiero eso. Jamás me voy a casar con un pastor, jamás me voy a casar con un líder de alabanza, jamás me voy a casar con alguien un de alto servidor de ahí. rango, porque no. Cuando yo le cuento esto a la pastora me dice, eso es. Tú hiciste un voto que te tiene atada. Eso fue, eso fue para un marzo. Sí. Eso fue para un marzo. Entonces, la pastora me regaló su contacto, me dijo que vamos a estar en contacto, tuvimos una sesión donde literalmente fue una sesión de liberación, de renunciar a las cosas que yo misma me había atado sin querer queriendo. Yo misma me había atado cosas como las que les estoy contando con este ejemplo y que uno muchas veces habla barbaridades y necesidades sin medir las consecuencias, ¿sí? Muchas veces uno dice, yo no me voy a volver a casar en la vida. Y la Biblia nos enseña que la lengua, la palabra, tiene poder. No, es que yo prefiero ser estéril y nunca tener hijos. Yo Ay, quiero ser la tía, yo quiero ser la tía rica de la familia, familia, no, sin es que hijos. yo no me vuelvo a enamorar, es que nadie nació para mí, es que yo no merezco amor, es que, y son un poco de ataduras autodeclaradas, autoconferidas sobre nuestra vida que nosotras no las dimensionamos, pero si nos preguntamos, oye, ay, ¿por qué yo tanto tiempo y nadie me sale serio Oiga, y no me funciona? pongan mucho cuidado a lo que está diciendo Angie, porque esto puede ser muy revelador para ustedes y genial si tienen una nota, un cuaderno, tu celular, en algún momento, que en este momento empieces a escribir, a recordar qué votos Sí, has hecho yo tengo que tú, hacer ese qué cosas ejercicio. has dicho en torno a esta temporada de soltería. Claro, porque es como, es más, yo había hecho otro voto, por ejemplo, de que yo iba a tener una bebé soltera, un bebé. Si yo tenía que llegar al Al límite. punto de, y al límite de la inseminización, Inseminación. ajá, lo iba a hacer. Lo iba a hacer porque yo iba a cumplir mi sueño como fuera. Entonces yo empecé a hacer ese listado que yo les estaba diciendo que lo hagan. Es muy bueno que lo hagan. Es muy bueno que lo hagan para que se lo presenten a Dios y para que sinceramente renuncien a lo que ustedes mismos han declarado sobre su vida. Yo declaré esto, yo le pongo por ahí a los 15, 17, no tenía 20 años todavía. No tenía 20 años cuando dije esas palabras y até mi vida, até mi vida, até mi vida, así como no solamente sentimentalmente tú la puedes atar, sino cuando tú dices es que soy una bruta, es que soy un bruto, es que yo no entiendo, es que estoy gordo, es que estoy gorda, es que estoy, mejor dicho, cuando tú empiezas a despreciarte a ti mismo, esas palabras tienen tanto poder que te atan. Atan tu salud, atan tus emociones, atan tu economía, atan tu familia y tú no dimensionas y tú piensas y tú piensas y a Entonces, veces es lo que menos uno se imagina. haces ese proceso. Miren, Una miren, sesión miren, hermosa, miren lo que hermosa. pasa. Póngale cuidado a la historia. Tú haces ese proceso de sanidad total y de renuncia, que era lo que le faltaba a tu proceso de sanidad y de liberación. Era ese voto, era lo que faltaba, era renunciar a ese voto. Porque vuelvo y repito, eh, autoestima, heridas, dolor, check, 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 check.
que pueda que tú estés diciendo, pero ¿por qué, Dios mío? O sea, nada, no aparece absolutamente nada. Sí. ¿Qué voto hiciste? Hiciste ese voto, se rompió eso en el nombre de Jesús, ¿y qué pasó? Se rompe ese voto. Pero es que eso fue así. terminando. Eso fue en el marzo del año pasado, amigos. Eso fue en marzo del año pasado. Eso fue como el 31, 28, 29 de marzo. Eso fue para esas fechas. En abril de Semana Santa tenemos experiencia o cultos que llamamos en nuestra iglesia de Semana Santa súper espectaculares, súper bonitos. Nosotros aquí en nuestra iglesia manejamos los grupos de conexión, de amistad, como se llaman en tu iglesia, familiares. Y resulta que en una de las reuniones del grupo familiar de Casa Amistad que se llama en nuestra iglesia, llega un chico que desde el primer momento fue sorprendente. Fue inesperado. Yo me acuerdo que después de esa reunión, yo tenía la maña, la muletilla de decir, bueno, ya acabamos, me voy porque ninguno de ustedes me va a acompañar a la casa. Era una frase normal. Que siempre has dicho de toda la vida. Ajá, bueno, me voy. Díganla. Apunten, tomen nota. Y entonces ese día dije como, bueno, ya me voy, porque ninguno de ustedes me va a acompañar a la casa. Y él, no, yo te voy a acompañar. Él se ofreció a acompañarme. Y en el trayecto del lugar donde estábamos a mi casa, conversamos, no sé, ponle por mucho 10 minutos, poco más, un poco menos, hablamos y después de esa conversación, él me invita a salir como a los 8 días. Sí. Él me invita a salir como a los 8 días, salimos a cenar y en esa salida, en esa primera salida oficial, él ya se me declaró. Se me declaró, es una persona que ya estaba en la iglesia, es una persona bajo perfil, es una persona que la tenía enfrente, literalmente, Y no la pero que yo no la determinaba ni la había visto. Pero tengo que confesar una cosa. Antes de esto que les acabo de contar, digamos que mis ojos ya lo habían detectado, ¿sí? O sea, como que sí lo habían visto y yo no sé qué estaba pasando en mí. Pero a mí me emocionaba cuando él llegaba a la iglesia. O sea, yo estaba cantando y volteaba a mirar a la puerta y lo veía entrar y se me arreglaba la noche por alguna extraña razón que yo no entendía. Ese día que les cuento que fuimos a Casa Amistad, al grupo familiar X, ese día yo le había dicho a mi mejor amiguis, como, ay, no quiero ir hoy, tengo como pereza, está lloviendo, no quiero ir. Malos consejeros, no aprendan eso. Sin embargo, terminamos yendo. Y pues lo que les cuento, ya hubo la primera salida, ya se me declaró y ya quedé como, oh my God. O sea, yo siempre le pedí a Dios un hombre de liderazgo, un hombre que hablara de frente, un hombre diligente. Y cuando él llega tan directo, entré en pánico. Me asusté. O sea, esa primera semana no dormí. Te lo prometo. No dormí. O sea, yo dije, ¿qué está pasando aquí? O sea. Yo me acuerdo y yo creo que es que los planes de Dios son tan hermosos que yo me acuerdo que Angie llega de su cita ese día en la noche y yo estoy en la sala porque en ese tiempo no éramos esposos, entonces yo me la pasaba en la casa de Joel tomando onces, hablando Estábamos con mis suegros, comprometidos. Ajá, organizando bodas. Sí, haciendo de todo. Y llega Angie y me dice, Fuli, tengo que contarte algo. Yo necesitaba desahogarme con él. Y yo, ¿qué pasó? Me contó y Angie me dijo, Juli, no sé cómo sentirme. Y yo, como que no sé cómo sentirme. Me dijo, yo todavía no, o sea, yo no lo veía a él con esos ojos que me veía, es la primera vez que me pasa. Siempre Angie había sido la que de primera se había enamorado de los hombres. Siempre, ya como, ay, me está gustando esta persona y demás. Nunca le había pasado que un hombre se lo hubiera declarado sin ella, lo que ella decía. Yo lo veía así como una persona normal que iba a la iglesia, pero por su mente no había pasado tener una relación. O sea, como que hablamos con interesante el hermanito, pero pues hasta ahí. Hablamos con Angie y yo le decía, ¿sabes qué es lo que me gusta de él? En la vida habíamos cruzado palabra tampoco, o sea, nunca. Yo los veía, buenos días, no sé qué, hasta luego ya. Pero
una persona sin que tú te sientes a hablar con esa persona, se le nota si es espiritual o no. Se le nota si es una persona que ama a Dios o no la ama. Y yo le dije a Angie, Angie, para mí es el hombre perfecto. Y yo le decía, ¿por qué? Porque se le nota que el primero en su corazón es Dios, que es una persona madura espiritualmente, que es una persona que está firme en los caminos de Dios, pero literal, o sea, todo el mundo quedó súper asombrado porque, Claro, era muy extraño porque mi círculo más cercano nunca había tenido una conversación con él, entonces como que no sabíamos realmente quién era, qué hacía, qué se dedicaba, de dónde salió, o sea, y las cosas han avanzado demasiado rápido porque eso fue en mayo, la salida. En julio cumple él, en julio ya nos estaban invitando a la casa de él, la mamá organizándole el cumpleaños, entonces ese primer cumpleaños con él ya se unieron las dos familias y nosotros con el corazón así como vamos a ver cómo reaccionan las familias, celebramos el cumpleaños de él, yo cumplo en agosto, entonces hace un año me invitó a celebrar el cumpleaños, ahí me propuso que fuera su novia, obviamente dije que sí y ha sido hermoso. Y de ahí no alcanzaron a completar un año y no, estamos comprometidos, amigos. Y si vieron no se ve, pero estamos comprometidos. Si vieron las redes sociales de Joel y mías, yo publicaba un mensaje que decía que el corazón me saltaba de felicidad porque vi a mi cuñada pasar por todos estos procesos, vi a Dios sosteniéndola, vi a un Dios que nunca se cansó con ella y que al final en medio de toda esa recuperación, de toda esa ayuda, de todo ese proceso de sanación, el Señor le dio el regalo que tanto anhelaba. Yo le daba tantas gracias a Dios, pero tantas gracias. Y le decía, Señor, gracias porque eres un padre fiel, eres un padre bueno, eres un padre que definitivamente tienes todo bajo control y siempre nos das más de lo que nosotros esperamos en algún momento te pedimos. Y hace como 8 días fue. 15, ya casi 15 días. Publicamos fotos en todas las redes sociales, los etiquetamos, fue divino, fue espectacular, fue todo muy bonito. Y o sea, todo esto yo quería llegar hasta este punto, quería comunidad para decirles esto. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Dios está bajo control y Él conoce los deseos de tu corazón. Esta historia de travesía, de vida de mi hermana, desde su primera relación hasta el compromiso que hoy está viviendo matrimonial, por culpa de ella existe Nexo. Nexo nace porque yo veo cómo mi hermana tuvo que enfrentar, caminar la soltería solas, con todos los retos que eso requiere. Y por esa razón nosotros abrimos estas puertas y este espacio y creamos las experiencias presenciales y esta es Nexo Sesión porque no queremos que camine solo esta temporada, que esta temporada no quiero que como en un punto a mi hermana se le volvió una carga, se volvió algo difícil, algo fuerte de llevar, sino que la disfrutes al máximo porque al final de ella viene lo mejor. Miren, Dios es, yo creo que es un ajedrecista increíble. La iglesia, el campus de nuestra iglesia principal se mueve, la sede la movemos a la cuadra donde vive el prometido, pero exactamente a la calle. O sea, si la iglesia no estuviera movido, yo creo que él nunca hubiera llegado. Él estuvo 12 años en Argentina, guardándose para Dios, trabajando, estudiando, sin relaciones, sin ex locas, un hombre que ama a Dios, un hombre que estaba guardando para Dios. Y todo lo que el desespero que Angie tuvo durante su temporada de soltería,
Dios le metió un acelerador, pero mira, Mm. así, ¡pram! Porque Dios restituye. Total. Dios restituye y Dios tiene el poder. Él no ha dejado de ser Dios para restituir tu vida, para restituir tu tiempo, para restituir tu futuro. El tiempo de Dios está milimétricamente cuadrado para ti. Entonces, ya para cerrar, ¿qué le puedes decir a las personas que de pronto que han pasado por algo, tal vez no tan fuerte, tal vez peor, están pasando por eso, o tal vez están todavía en su temporada de soltería estables ya para terminar? Yo creo que es el momento de reaccionar, esa reacción que el Espíritu Santo me llevó a tener de necesito a Dios, de necesito que Dios me sane, necesito que Dios me libere, necesito abrirme tanto así duela, de que Dios vaya al rincón más chiquito de mi corazón. Hay esperanza, muchachos. Hay mujeres muy buenas que los están esperando a ustedes, caballeros, y hay hombres muy buenos que las están esperando a ustedes, chicas. Para mí era difícil creer que ahorita a los 33 años yo encontrara un hombre que amara a Dios, que sirviera a Dios, que fuera diligente, que tuviera liderazgo, que no tuviera hijos. No tengo nada en contra con las personas que tienen hijos, que soñara con una familia, con casarse. Para mí era casi, pero así específicamente. la sociedad que estamos viviendo tan rara y tan moderna, pero Dios cumple los deseos de mi corazón y yo puedo hoy declarar que estoy visualizando, tal vez visualizando la bondad de Dios. La bondad de Dios siempre ha estado en mi vida, pero la estoy viendo, estoy siendo consciente, esa es la palabra, estoy siendo consciente de la bondad de Dios en mi vida. Algo que quiero añadir, que de pronto, o sea, José no es un aparecido. ¿En qué sentido? Era una persona que Angie no consideraba en su radar, así que cuidado con sus círculos porque puede estar más cerca de lo que ustedes creen. Sino que José era una persona que ya llevaba 2 años en la iglesia y Angie no lo contó, pero entre las confesiones de ese día fue: llevo 2 años enamorado de ti, llevo 1 año enamorado de ti. A ver, con el novio anterior que o sea, les conté. Y él aún así se aferró, y tú hablas con José y él decía: yo sabía que Angie iba a ser mi esposa, o sea, que esté con el que quiera, o sea, si me hago entender, o sea, en este momento, o sea, Dios fue tan milimétrico con eso, y él fue un hombre que se guardó para Dios, que estuvo esperando en Dios. Así que yo quiero cerrar orando por cada uno de ustedes. Gracias por todo lo que escriben en el chat, gracias por haber separado este tiempo, por tomarse este momento. Espero que este testimonio, más allá de movernos emocionalmente y sentimentalmente, te traiga esperanza, traiga paz, creas que Dios está bajo control, que Dios no se ha olvidado de ti, así hayan pasado los años. Ese sueño, la palabra de Dios dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y si Dios puso ese deseo en tu corazón de tener una relación, es porque viene de parte de Dios. Así que no hay que renunciar a Él. Revisemos cuáles son esos votos a los que tenemos que cortar. Y nada, sé que por ahí hay un par de preguntas, pero más creo que queremos, como siempre lo he dicho, Nexo es la excusa para empujarte a que tengas esa conversación incómoda con Dios, contigo mismo, y si es necesario con una persona externa y tercera, con tu líder, con tu pastor. Acá Nexo estamos 100% abiertos y disponibles para ti. Viene en camino un proyecto de Angie muy bonito, que esperamos que lo apoyen, porque si este testimonio te sirvió a ti, sé que le va a servir a muchísimas personas. Haznos saber ahí en el chat si le sirvió a alguien más, y no sé si en los últimos 3 segundos tienen algo para decir. Nada, para mí fue un placer estar acá con ustedes, de verdad que no es por decirlo, pero Dios no sabe dar cosas mínimas, Dios no sabe dar cosas a medias. Nosotros buscamos cosas a medias, nosotros nos provocamos esas cosas a medias, nosotros mendigamos cosas cuando Dios tiene el todo para nosotros, y Dios no se ha olvidado de nosotros, tengas la edad que tengas, o sea, lo que diga tu documento de identidad es un número y ya, pero Dios tiene el lugar, la hora, la fecha,
la persona y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando yo dejé de cargarme, cuando yo dejé de, bueno, ya hice todo el proceso con Dios, sané, ya le entregué el último rinconcito de mi corazón y dije, ya, voy a disfrutar mi soltería, yo no sé cuándo va a llegar el príncipe azul, pero me voy a relajar, me voy a dedicar a mí, a recuperarme físicamente, a recuperarme espiritualmente, a hacer mis devocionales, a liderar a mis chicas de Casa Amistad, a servir a Dios con más pasión, a no desperdiciar mis años de juventud. Ahí aparece esta persona. Y si tuviéramos a José en este momento, él les contaría que él también estaba en su proceso, en otras áreas, él también a la par. Dios estaba trabajando en mi vida y Dios estaba trabajando en la vida de José y nos ha permitido encontrarnos y entendemos que tenemos propósito, porque nuestras autoridades nos han bendecido, porque nuestras autoridades han aprobado nuestra relación, porque nuestras autoridades nos han guiado, no hemos estado a la ligera, no hemos estado solos, hemos estado bajo una cobertura espiritual. Yo que quiero decirles que los amamos, de verdad que este proyecto nace desde el amor para ustedes. Nexo no son solo las sesiones, sé que hay muchas personas conectadas hoy que tal vez es la primera vez que se conectan. Si se han partido de las otras sesiones que están en YouTube, han estado increíbles, han estado maravillosas. Pueden verlas en el canal de YouTube de Nexo. Estén pendientes, de verdad que todo lo que hacemos, en especial Joe, porque Joe es el que les edita todo el contenido que ustedes ven en redes sociales. Él se mata pensando qué hacemos, a quién invitamos. Todo lo hacemos desde el amor para ustedes, para servirles, para ayudarlos en lo que más podamos. Así que síganos en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube. De pronto encuentran una conferencia que bien sea les sirva a ustedes o les sirva a algún conocido. Esta conferencia que estamos teniendo con Angie la vamos a editar y la vamos a cargar al canal para ver si se la quieren repetir, que son muy buenas, repítansela si no alcanzaron a tomar apuntes, o si saben que le puede servir a otra persona, envíensela. Y muchas gracias de verdad por dedicarnos este tiempo y por compartir con nosotros. Los queremos mucho, no olviden seguir a Nexo en las redes sociales, Nexo Project, Joe Niño, _ Juliana de Nino y Loren Niño. Fácil, váyanse a Nexo y allá encuentran todas nuestras redes sociales. Todos estamos ahí. Esperamos que haya sido este tiempo de bendición. Nexo, la experiencia, es un espacio seguro, intencional y cuidadosamente diseñado donde podrás interactuar hasta con 20 solteros y solteras que comparten tu misma fe. Durante la experiencia disfrutarás de una bebida de bienvenida, actividades rompehielos para ayudarte a sentirte cómodo y conectar naturalmente, material didáctico y un delicioso brunch para compartir y disfrutar. Todas nuestras experiencias están organizadas por rangos de edad para que puedas conectar con personas afines a ti. Consulta nuestra próxima experiencia escaneando el QR que aparece en pantalla o escribiéndonos al WhatsApp 313-243-3486. Y eso no es todo. Con tu inscripción recibirás gratis nuestro ebook Y mi media naranja, una guía diseñada para ayudarte a vivir tu soltería con propósito y dirección. Nos vemos en Nexo, la experiencia.